Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo videito con el primer exterminado de la noche, así que no se olviden de seguirme y dejar un like, me serviría mucho de su apoyo. Así que nada, les dejo con la partidita. Hey, je ne peux affronter mes peurs, lui dire qu'il est mon âme sœur. Laisse-moi te faire une confidence, car en toi j'ai confiance. Il a activé mes
Bueno, espero que les haya gustado la partida, nos vemos en un próximo videito, bye.